2019 gana Evo Morales Ayma, en definitiva lo que se estaría consolidando es una permanencia de un gobierno por 19 años. Y eso es prácticamente ya la gente que ha nacido el primer año de gobierno de Evo Morales Ayma tendría 19 años al momento de la culminación de este otro periodo en caso de que él lograra ganar las elecciones. Yo creo que no hay condiciones para que Evo Morales Ayma gane las elecciones. Primero porque creo que la gente está absolutamente consciente de que tiene que, primero, participar de las elecciones generales. Yo saludo, por ejemplo, el hecho de que Bolivia no haya entrado en la discusión en la que entró Venezuela, ¿no? Es decir, Venezuela entró en un proceso de debate sobre si participar en las elecciones era o no convalidar el proceso electoral. Yo creo que acá el sistema de partidos políticos tuvo una madurez política y los actores de la sociedad civil como el CONADE, las plataformas ciudadanas, tuvieron una acción muy clara, es decir, si bien en determinado momento tomaron una actitud muy proactiva con relación a cómo debería participar el sistema de partidos políticos, en su momento captaron que eso se aislaba y se reducía a un escenario en el cual los partidos políticos decidían cómo iban, si lograban o no aglutinar a la oposición. Y lo que aquí es absolutamente claro es que el intento de articulación de un bloque único de la oposición fracasó, y yo creo que eso también es parte ahora de la frustración del pueblo de Bolivia. Porque obviamente, independientemente de que la gente te diga, por favor, continúe luchando, no se dé por vencida, tiene nuestro apoyo, yo sé que le dicen al resto de los opositores de pronto lo mismo, pero también te dicen, ¿y por qué tantos candidatos? Sí, ¿Y por qué ha sucedido esto? O sea, ¿por qué no lograron un frente único? Gente, ¿no? La gente reclama, pero obviamente yo creo que la gente tiene la madurez suficiente, la convicción democrática absolutamente clara como para tomar las decisiones más adecuadas en el proceso electoral de 2019. Diputado, algo que siempre se ha cuestionado con relación a la soberanía de los pueblos, en los casos de Bolivia, Argentina, Uruguay, Brasil, es la intervención de otros países. Llamó la atención que 10 diputados, 2 senadores, 3 activistas firmaron la carta dirigida a Donald Trump, a quien le solicitan intervenga ante la Organización de Estados Americanos para que la misma se pronuncie ante la comunidad internacional contra la consolidación de, entre comillas, la dictadura totalitaria de Evo Morales Ayma en Bolivia. ¿Fue bien pensada esta decisión? Yo me enteré el día de ayer. ¿Usted no está en este grupo? No. Yo me enteré el día de ayer cuando la diputada del Movimiento al Socialismo, Valeria Silva, fue a la testera y leyó ese documento. Yo creo que esta carta le ha dado discurso al Movimiento al Socialismo. Sí, ya tiene. Le ha dado un elemento que el Movimiento al Socialismo intentó en todos los procesos electorales desde 2005 articular y fortalecer. Al más políticamente desde el factor discursivo, lo alimenta y lo potencia de manera muy clara el hecho de la vinculación del gobierno norteamericano con lo que ellos llaman la derecha. Y eso, desde el punto de vista político, lo utiliza muy bien, sobre todo en su base electoral, y de alguna manera ese discurso logra afectar el sentimiento de una clase media. Ese es un tema muy contundente que el Movimiento al Socialismo lo ha sabido utilizar. Y obviamente esta misiva, que era innecesaria, desde mi punto de vista no era necesario hacer esta carta, porque obviamente ya la comunidad internacional sabe, ya se ha recorrido organismos internacionales de manera oficial en representación del Estado boliviano, y ya lo que tenía que hacerse ahí era solamente impulsar la opinión consultiva sobre el Pacto de San José de Costa Rica. Pero sí creo que este tema políticamente el Movimiento al Socialismo lo va a utilizar como un efecto boomerang, pero yo frente a ello quiero ser absolutamente clara. Yo creo que no ha lugar el criterio de que el Movimiento al Socialismo utilice con tanta soltura el tema de la soberanía del pueblo. Cuando salen a discutir y dicen esta carta está pidiendo la intervención de Estados Unidos en asuntos internos del pueblo boliviano y por tanto atenta contra la soberanía de Bolivia, atenta contra la autodeterminación de los pueblos, pero además es una acción intervencionista y es una intromisión de otro Estado,
Yo solo pido que se reflexione en el siguiente sentido. ¿Dónde está la soberanía del pueblo? ¿La soberanía del pueblo está en las 4 paredes del Palacio de Evo Morales Ayma? No, la soberanía está en el pueblo. Y esa soberanía se ha expresado el 21 de febrero. ¿Qué dice el pronunciamiento del Congreso norteamericano? Que exhorta al presidente Evo Morales Ayma a cumplir los resultados del 21 de febrero. Porque la resolución del Congreso o este pronunciamiento del Congreso de Estados Unidos hace un análisis de todo el proceso democrático de Bolivia. Y este documento analiza la victoria de Evo Morales Ayma en el 2005, analiza los procesos electorales en los cuales Evo Morales logra contundentes resultados para llegar finalmente al momento en el cual se realiza el referéndum del 2016, y es en ese acápite, en ese punto, donde se analiza el hecho de que aquí hay una decisión soberana del pueblo de Bolivia. El gobierno norteamericano se pronuncia por el respeto al 21 de febrero, se pronuncia por la independencia de los órganos del Estado boliviano y se pronuncia en contra de la sentencia 084/2017, porque califica este documento, esta sentencia, como un hecho de una actitud, no recuerdo el término que utiliza de manera textual, pero básicamente como servil, como un tribunal constitucional de amigos o de afines del gobierno que falla al favor del movimiento al socialismo. Entonces, yo creo que este documento de ninguna manera afecta al pueblo de Bolivia. Lo afecta desde la perspectiva del enfoque que le da el movimiento al socialismo, pero no desde la esencia del documento, porque Estados Unidos como Estado tiene el derecho en el marco de su soberanía a opinar sobre cualquier asunto de interés. Este documento de Estados Unidos no tiene carácter vinculante para el Estado boliviano, por tanto no es una orden, no es un instructivo, no es imperativo. Por tanto, pero sí es injerencia. Visto de una manera muy forzada desde mi punto de vista. Y como usted dice, le ha dado discurso al gobierno. Voy a pedir el portal de los tiempos. Evo deplora que se pida la intervención de Estados Unidos en asuntos internos de Bolivia. Precisamente el presidente Evo Morales reaccionó hoy a la carta que legisladores de oposición boliviano mandaron al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, para pedirle que intervenga ante la OEA sobre su reelección indefinida. Entre los legisladores de oposición no está la diputada Millares en este tema. Incluso hemos visto que el presidente de la Cámara de Diputados, diputada, ha anunciado que va a pedir someter a la Comisión de Ética a los diputados y senadores de oposición que firmaron la carta. Sí, lo que me parece un exceso, definitivamente, porque en el marco del ejercicio de la libertad de expresión, los parlamentarios tienen el derecho de defender los resultados del 21 de febrero. Y tienen derecho a protestar con relación a la sentencia constitucional 084/2017. Yo creo que acá, si se los va a llevar a la Comisión de Ética a los diputados que firmaron esta nota, esta carta a Donald Trump, habría que llevarlos también a la Comisión de Ética a todos los parlamentarios del movimiento al socialismo que votaron y aprobaron resoluciones camarales que respaldan la dictadura de Nicolás Maduro. Porque hay que recordar que si han salido 3 resoluciones respaldando los delitos de lesa humanidad de Nicolás Maduro en Venezuela, son pocas. 3 resoluciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional que han salido para respaldar a Nicolás Maduro en Venezuela. Claro, es tan deplorable. ¿Eso es también injerencia? Sí, pero además es un acto que vulnera nuestra Constitución política del Estado. Nuestra Constitución dice que Bolivia es un Estado pacifista. Y al declararse como un Estado pacifista, no puede el Estado boliviano respaldar una dictadura en un país vecino. Nosotros somos un Estado de derecho, somos un país democrático, por tanto, no podemos nosotros sustentar y respaldar un gobierno que es, en definitiva, un gobierno que está cometiendo delitos de lesa humanidad. Es decir, que el gobierno está utilizando este tema de la injerencia a su gusto. Sí, porque si cuestiona lo de Estados Unidos, pero sí se meten otros. Por supuesto, sí. Si Evo Morales Ayma en reiteradas oportunidades le ha dado su respaldo a nombre de Bolivia a Nicolás Maduro,
en manifiestos claros, expresos, se ha constituido en representación de nuestro país a Venezuela. Nosotros no le hemos dicho está con acciones injerencistas o está en acciones de intromisión política en asuntos del pueblo venezolano. Recientemente el presidente Evo Morales también cuestionó la decisión del gobierno ecuatoriano sobre Assange. Por supuesto que sí, y es que dependiendo de quién opine sobre cuestiones democráticas de otro Estado, para el gobierno del movimiento al socialismo es o no es intromisión. Entonces yo creo que acá está claro que el movimiento al socialismo tiene a partir de esta carta, que yo vuelvo a reiterar, no era necesario hacerla, ya se había recorrido ante tribunales internacionales para que se busque hacer valer los derechos del pueblo de Bolivia, le da un elemento discursivo muy potente, muy fuerte al movimiento al socialismo. Pero yo creo que acá lo que hay que aclarar es el contenido del pronunciamiento de Estados Unidos. El contenido del pronunciamiento de Estados Unidos es de respaldo a los resultados del 21 de febrero. Por eso nosotros en la Asamblea hemos rechazado la resolución camaral que ha propuesto el movimiento al socialismo, en la que dicen rechazan la acción injerencista en el Estado boliviano. En el fondo, ¿qué estaba planteando ellos? Que rechacemos el respaldo a quienes votaron por el no a la reelección. Entonces, aquí hay un tema comunicacional muy hábil por parte del movimiento al socialismo. Cuando dice, Estados Unidos se está metiendo en asuntos internos de la soberanía de nuestro país, está utilizando un concepto muy fuerte, muy potente, que de pronto pone en alerta al pueblo de Bolivia, soberanía. Pero no les está diciendo que lo que ha dicho Estados Unidos es de manera directa, señor Evo Morales Ayma, respete el Estado de Derecho del pueblo boliviano, respete los resultados del 21 de febrero y está observando la legalidad de la sentencia constitucional 084 quebrado 2017. Y expresa el documento su preocupación por la democracia en la región. Esos son los elementos y además insta al gobierno a mantenerse en los parámetros democráticos de la región, a observar criterios de estabilidad democrática. Por tanto, este no es un documento que pueda, si se conoce en su contenido, ser fácilmente satanizado por el gobierno. Pero aquí hay que recordar que hay conceptos muy fuertes que está utilizando el MAS, que es una intromisión, es un atentado contra la soberanía del pueblo boliviano y es un atentado contra la autodeterminación de los pueblos. Ahora, depende de nosotros de explicar, y no es fácil explicar este tema porque hay que luchar con una concepción que el movimiento del socialismo ha trabajado ya estos más de 13 años de gobierno. Y es que además la vinculación de la derecha con el gobierno norteamericano electoralmente siempre ya funcionó. ¿Y va a afectar de alguna manera el voto? ¿Usted cree que eso puede afectar, que le puede llegar al sentimiento de los bolivianos este discurso? Mire, hay encuestas que se han hecho, ¿no? El 67% de la población cree que la reelección de Evo Morales Ayma es ilegal. A ese 67% no lo va a afectar. Permítame cambiar de otro tema. En la Asamblea Legislativa, la interpelación del canciller Diego Pari ha dado mucho que hablar, no solamente porque estaba todo un pueblo boliviano pidiendo la rendición de cuentas de la demanda marítima. El canciller Diego Pari dijo que tuvo un costo de 99.9 millones de bolivianos para el Estado. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó en esta interpelación? Bueno, en esta interpelación, primero, que es una autointerpelación. Es decir, solo estaba el movimiento al socialismo. El movimiento al socialismo, como ya es parte de una estrategia dentro de la Asamblea, siempre que la oposición motiva una acción de interpelación, aparece una interpelación del MAS presentada con anterioridad. ¿Y qué es lo que sucede? Se aplica el reglamento de la Cámara de Diputados para efectos de la Asamblea, que dice que se puede realizar un solo acto interpelatorio con relación a un tema. Es decir, no pueden haber dos actos interpelatorios en un mismo año relativos a la misma temática. Claro, y con eso ya lo... Y con eso el movimiento al socialismo ha cerrado puertas y ventanas para que se pueda hacer un acto de interpelación propiamente dicho, que permita en el ida y vuelta del debate
porque el ministro interpelado y los parlamentarios interpelantes, de acuerdo al reglamento, tienen 2 veces, 2 oportunidades de intervención en lo relativo a la pregunta y luego con relación a la respuesta de la autoridad interpelada. ¿Qué es lo que hubiera sucedido si la oposición interpelaba? Habría ido un intercambio de posicionamientos con relación al tema de la demanda en sí, a la base jurídica de la demanda, pero al mismo tiempo al tema de explorar y de permitir profundizar de manera más clara el tema de la información con relación al manejo económico de los costos del Estado boliviano en el tema de la demanda marítima. Eso habría sido posible si los interpelantes eran opositores. Pero como han sido masistas, en realidad todo el conjunto, no sabemos si se adelantó. Yo ahí tengo mis serias dudas. Está la duda, si fueron incluso tal vez hasta después de la solicitud de interpelación de la oposición. Porque no es la primera vez que sucede. No es la primera vez que sucede. Temas que son neurálgicos para el movimiento al socialismo, resulta que la oposición sale, hace conferencias de prensa, anuncia la interpelación y cuando parlamentarios del MAS no hicieron conocer que habían presentado y resulta que cuando ya se notifica se dice que el acto interpelatorio se fija día y hora y es la interpelación que planteó el MAS. Ahí ya les ganan a los de oposición porque por reglamento no se puede interpelar por un mismo tema. Eso fue lo que pasó con la interpelación por la demanda marítima y los costos con el canciller Diego Pari. Sí, yo pienso que ahí se ha perdido una gran oportunidad para el país, ¿no? En términos de que el país tiene derecho a mayor acceso a la información. Lo que ha hecho el canciller Pari es explicar y decir, por ejemplo, en alquileres se ha gastado 3 millones, en vocería se ha gastado 2.800.000. 2.800.000. En útiles de oficina, 1 millón. Sí, y en el tema de la contratación del equipo jurídico, el tema del funcionamiento de Diremar. Entonces, han segmentado la información en términos de cifras, pero yo pienso que ahí se podía haber hilado un poco más en el tema de, por ejemplo, a mí me intriga saber qué alquiler de ambientes ha costado 3 millones. Este es un tema que particularmente debía esclarecerse. Se han dado cifras generales con relación a los expresidentes. Sí. Y bueno, está claro que el país tiene que saber que se han gastado más de 14 millones de dólares en un tema en el cual el Estado boliviano salió mal parado. Porque eso de que el canciller Pari intente decir que hay 3 efectos positivos del tema de la demanda marítima y que gracias a ello ahora la comunidad internacional sabe que Bolivia nació a la vida republicana con mar, no nos sirve ese argumento. Y el hecho de que el canciller en todo el proceso de la interpelación ha minimizado los efectos de la sentencia, creo que ahí ha faltado, desde el punto de vista estrictamente político, una acción autocrítica del gobierno. Y es que para el gobierno el tema del mar es un tema que no se ha afectado con relación a la posibilidad de la negociación con Chile. Y ahí nosotros creemos de que sí. Es decir, aquí hay una interrogante muy clara. ¿Por qué Chile agendaría el tema de la reivindicación marítima si tiene de su lado un fallo de la Haya que le es favorable a sus intereses? Ese es un tema que yo creo el movimiento al socialismo nuevamente está intentando activarlo a través de este pronunciamiento del gobierno chileno en el cual expresa su interés de volver a restablecer relaciones diplomáticas con Bolivia. Finalmente, permítame unos 2 minutos para una respuesta. Mientras todo esto pasaba, el debate, la polémica, todo estaba en función de los 100 bolivianos de una canasta de alimentos. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Nos han distraído a todos, se han priorizado otras temáticas cuando en el fondo del asunto hay otros temas importantes que tienen que estar de manera permanente. Bueno, yo creo que aquí hay que ser autocríticos, ¿no? Es decir, de pronto a veces la actuación de la oposición es muy reactiva en términos de el MAS pone un tema en la agenda mediática y se toma ese tema y se subalternizan otros temas que son estructurales. Y yo creo que aquí le ha salido muy fácil la interpelación del tema de la reivindicación marítima al movimiento al socialismo. Porque no se dijo más nada. ¿Por qué le ha salido muy fácil? Porque este es un tema que definitivamente, si desde el punto de vista del acceso a la información, desde el punto de vista de
llegar a la población con lo que representa esta sentencia para el Estado boliviano, puede ser un efecto ancla electoralmente para el movimiento al socialismo. Porque hasta ahora el pueblo de Bolivia se ha creído el discurso inicial del tema de la reivindicación marítima, es decir, nos unamos todos por el mar, pero yo creo que tiene que llegar el momento en el que el pueblo de Bolivia pida una rendición de cuentas por lo que ha pasado, porque con relación a los argumentos de la demanda, yo creo que un tema tan importante para el Estado boliviano ha sido utilizado como un globo de ensayo para intentar cambiar la lógica de las relaciones bilaterales y multilaterales con relación a la política exterior del contexto internacional. Muchas gracias, diputada Millares, por habernos acompañado esta noche. No, gracias a ti por la invitación, ha sido un gusto. Igualmente. Estamos ya con la unidad móvil. Adelante, por favor, con la... El país con...